Otro oficio al Cabildo del Cusco. Muy buenas noches, hoy hablamos un poco sobre la historia de América. El sistema de castas americano durante el Imperio Español, si bien es cierto estuvo bien regulado por un tema de impuestos entre vasallos españoles y nativoamericanos, había producido una población multiétnica, que incluso con el pasar de los siglos fue agregando a la población de negros libertos o libres. El prestigio social en esta sociedad novohispana estaba muy asociado al color de la piel, en la cual, por ejemplo, difícilmente los criollos y mestizos del Perú se sintieron identificados, al menos en gran número, con una gran rebelión indígena que se opusiera al Imperio Español. Era una sociedad fuertemente polarizada, que se mantenía unida por la autoridad del rey, el cual mantuvo el dominio a pesar de que se encontraba muy lejos de los virreinatos. Y diga lo que se diga, ninguno de estos reyes tuvo el valor de visitar América. Un cuestionamiento que ya se hacían los vasallos americanos de la época. Sin embargo, el contundente poder marítimo inglés del siglo XVIII ya representaba la principal amenaza para los dominios de ultramar españoles. Durante el reinado del Borbón Carlos III, el antiguo sistema de visita general de los Habsburgo se volvió más dinámico. En lugar de ser simplemente un instrumento para castigar la mala conducta de los funcionarios en el extranjero, esta visita general fue utilizada por la corona como un instrumento para imponer nuevas políticas tributarias y contrarrestar el contrabando en los dominios americanos. El éxito de la visita general de don José Gálvez entre los años 1765 y 1771 en el virreinato de la Nueva España originó que a finales del año 1779 e inicios de la década de 1780, se utiliza el modelo de la experiencia mexicana en los virreinatos de la Nueva Granada y del Perú. La rebelión de Túpac Amaru fue en realidad la segunda de dos revueltas que surgieron en Perú en 1780. Extrañamente, la primera insurrección que surgió en el mes de enero es casi totalmente desconocida. Esta se originó cuando los criollos y mestizos del Perú incitaron al desorden con pasquines que aparecieron anónimamente en los muros de los cabildos o en las puertas de las iglesias. Los pasquines estaban escritos a manera de versos y generalmente cuestionaban la autoridad del rey Carlos III. Incluso alguno de estos se manifestó a favor del rey de los ingleses. Todo esto debido a los avances fiscales impuestos por el visitador general, don José Antonio de Areche. Sin embargo, estas protestas se apaciguaron con algunos ajusticiamientos y sin mayor derramamiento de sangre en las ciudades de Arequipa, Tarma, La Paz, Cochabamba y Cusco. Aunque participaron algunos nativoamericanos, estas protestas fueron organizadas por las castas de los criollos y mestizos, que se vieron afectados con la disposición de nuevas aduanas incluso al interior del país, así como el aumento de las gabelas y las alcabalas sobre algunos productos de su consumo. Y sobre todo los mestizos se sintieron amenazados con la posibilidad que se extienda un impuesto a su casta, debido a que este tipo de obligaciones era identificado más con los indios, a quienes despreciaban como sus inferiores. En cierto modo, la rebelión de Túpac Amaru expuso la debilidad del dominio imperial en América, que surgiría décadas después. La corrupción entre los chapetones o gachupines era la norma. El sistema disfuncional de castas que había siempre estado regulado, esta vez buscaba suprimir las poderosas fuerzas del mercado, a expensas de una población hispanoamericana cada vez más numerosa. En ocasiones, grupos sociales que se disputaban su parte del comercio acusaban a otros de corrupción. Pero esto era más una maniobra para denigrar al adversario. El desacato de las leyes reales era generalizado, lo que permitió que las castas locales de la piel más clara se beneficiaran de la justicia y de la gobernabilidad para sus intereses privados. Muchas prácticas que hoy son consideradas corruptas eran culturalmente aceptables en esa época, como emplear a familiares y amigos en los oficios de recaudación de impuestos, en las oficinas notariales o incluso en los tribunales. Esto sumado a los continuos conflictos entre España e Inglaterra durante el reinado de los Borbones hizo que la desconfianza entre los españoles americanos y peninsulares se manifieste al punto del odio. Tanto se sabe ahora que criollos del entorno de Túpac Amaru lo influenciaron con ideas de libertad, incluso a nivel religioso. José Gabriel Túpac Amaru a menudo se refería a los europeos peninsulares como intrusos y corruptos, como vamos a leer en el siguiente documento. En esta carta al Cabildo del Cusco afirma que no desconoce la autoridad del rey, pero hace hincapié que las leyes de la corona solo han servido a estafar a los indios desde la conquista.
Otro oficio al Cabildo del Cusco. Muy ilustre Cabildo, desde que di principio a liberar de la esclavitud en que se hallaban los naturales de este reino, causada por los corregidores y otras personas que, apartadas de todo acto de caridad, protegían estas extorsiones contra la ley de Dios, ha sido mi ánimo precaver muertes y hostilidades que a mí corresponde. Pero como parte de esa ciudad se ejecutan tantos horrores, ahorcando sin confesión a varios individuos de mi parte, y arrastrando otros, me ha causado tal dolor que me veo en la precisión de requerir a ese cabildo contenga a ese vecindario en iguales excesos, franqueándome la entrada a esa ciudad, porque si al punto no se cumple esto, no podré tolerar un instante de tiempo mi entrada en ella, a fuego y sangre, sin reserva de persona. A este fin pasan el reverendo padre elector Fray Domingo Castro, el doctor don Ildefonso Bejarano y el capitán don Bernardo de la Madrid, en calidad de emisarios, para que con ellos se me dé fija noticia de lo que ese ilustre cabildo resolviese en un asunto de tanta importancia, el que exige rindan todas las armas, sean las personas de cualquier fuero, pues en defecto pasarán por todo el rigor de una justa guerra defensiva, sin retener por ningún pretexto a dichos emisarios, porque representan mi persona, sin que se entienda sea mi ánimo causar la menor extorsión a los rendidos, sean de la clase que fuesen, como ha sucedido hasta aquí. Pero si obstinados intentan seguir los injustos hechos, experimentarán todos aquellos rigores que pide la divina justicia, pues hasta aquí la he visto pisada por muchas personas. La mía es la única que ha quedado de la sangre real de los incas, reyes de este reino. Esto me ha estimulado a procurar por todos los medios posibles a que cesen en el todo las abusivas introducciones que por los mismos corregidores y otros sujetos se habían plantificado, colocándose en todos los cargos y ministerios unas personas ineptas para ellos, todo resultante contra los míseros indios y demás personas, y disposiciones de los mismos reyes de España, cuyas leyes tengo por experiencia se hallan suprimidas y despreciadas, y que desde la conquista acá no han mirado a aquellos vasallos a adelantarlas, sino que su aplicación es a estafar a esta mísera gente, sin que respiren a la queja. Esto es tan notorio que no necesita más comprobarse sino las lágrimas de estos infelices, que a 3 siglos las vierten sus ojos. Este estado nunca les ha permitido contraerse a conocer al verdadero Dios, sino a contribuir a los corregidores y curas su sudor y trabajo. De manera que, habiendo yo pesquisado por mi propia persona en la mayor parte del reino el gobierno espiritual y civil de estos vasallos, encuentro que todo el número que se compone de la gente nacional no tiene luz evangélica, porque les faltan operarios que se la ministren, proviniendo esto de mal ejemplo que se les da. El ejemplar ejecutado en el corregidor de la provincia de Tinta lo motivó el decirme que yo iba contra la iglesia, y para contener los demás corregidores fue indispensable aquella justicia. Mi deseo es que este género de jefes se suprima enteramente, que cesen sus repartimientos, que en cada provincia haya un alcalde mayor de la misma nación indiana y otras personas de buena conciencia, sin más inteligencia que la administración de justicia, política cristiana de los indios y demás individuos, señalándoseles un sueldo moderado, con otras condiciones que a su tiempo deben establecérseles, entre las que es indispensable una, comprensiva que esta ciudad se erija real audiencia, donde residirá un virrey como presidente, para que los indios tengan más cercanos los recursos. Esta es toda la idea por ahora de mi empresa, dejándole al rey de España el dominio directo que en ellos ha tenido, sin que se le sustraiga la obediencia que le es debida, y tampoco el comercio común, como nervio principal para la conservación de todo el reino. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría muchos años. Campo de Ocororo, 3 de enero de 1781. Su muy seguro servidor, José Gabriel Tupac Amaru, Inca.